En esta sección, la tercera de este programa 221, vamos a tener la entrevista con Alexis Milo y les anticipo y les pido una disculpa porque tuve un problema técnico con el sonido, entonces mi voz se oye pues bastante mal. Afortunadamente la voz de Alexis se oye perfecto, entonces espero que les sea de utilidad y aquí va la entrevista. Y ahora me da mucho gusto presentar a uno de los economistas que está en la primera línea del análisis económico en México. Licenciado en Economía por el ITAM y doctor en Economía por la Universidad de Yale, con una amplia experiencia que incluye la Secretaría de Hacienda, la Oficina de la Presidencia de la República, donde, por cierto, fue coordinador de asesores del presidente, estuvo al frente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y luego fue Chief Economist de Deutsche Bank y actualmente es el Chief Economist and Head of Research del Banco HSBC México. Me da mucho gusto recibir en este espacio y le aprecio mucho el haber aceptado platicar con el Auditorio de Economía en Breve a un buen amigo y colega, Alexis Milo. Alexis, bienvenido. Querido Mario, muchas gracias por invitarme a estar contigo pues en este espacio tan interesante y tan creativo que has desarrollado. Para mí es un gusto estar contigo. Muchas gracias de verdad por tu participación. Estoy seguro que tienes muchas cosas que comentar y agregar de valor para nuestro auditorio. Y vamos, si quieres, a los temas, porque hay un montón de cosas y el tiempo siempre está limitado. Y hablando de tiempo, pues vaya tiempos que vive hoy la economía del mundo y de nuestro país. Parece que la pandemia está quedando atrás, afortunadamente, tanto en nuestro país como en varios de los otros países desarrollados del mundo, y está mejorando el ritmo de la actividad económica, aunque seguimos todavía pues muy por debajo de los niveles que había prepandemia. ¿Cómo ves tú las perspectivas para lo que resta del año y cuáles dirías que son ahora los nuevos retos para superar en el entorno global y también? Pues mira, Mario, algo que vimos en la segunda mitad del año pasado y a principios de este fue una recuperación de la economía mexicana muy desigual. La economía mexicana reaccionó muy bien ante el estímulo fiscal en Estados Unidos, ¿sí? Nuestro principal socio comercial, las exportaciones crecieron, obviamente el sector manufacturero se recuperó, incluso se puede decir que al cierre del año pasado, pues la manufactura ya estaba cerca de los niveles pre-COVID, ¿sí? Entonces ahí hubo una recuperación mucho más rápida. Sin embargo, como tú bien sabes, pues 2/3 partes de la economía mexicana son servicios, es decir, son fuentes internas de crecimiento. Y toda esa parte se venía recuperando mucho más lento. Es por eso que nosotros veíamos una recuperación muy lenta y muy desigual. Afortunadamente, tenemos ya los números de cierre del primer trimestre del año y algunos números preliminares para abril. Pero lo que se ve es que la economía creció muy bien en marzo. Y tenemos muchas razones para creer que eso continuó en abril, pues porque la Semana Santa fue en abril y la Semana Santa es muy importante para los servicios, ¿no? Y creo que a nivel anecdótico todavía podemos ver y pensar que en abril todo continuó muy bien. Entonces, si pasa eso y esto continúa y además México evita una tercera ola de la pandemia, que sí se ha presentado en otros lugares, pues creo que los prospectos de crecimiento para México son buenos. Y por eso es que muchos analistas hemos venido revisando nuestras tasas de crecimiento esperado para este año al alza. Actualmente nosotros anticipamos un crecimiento de 5% para este año y creo que los recientes números sugieren que podría ser incluso mayor a eso. Vemos, o por lo menos empezamos a ver, una recuperación ya un poco más pareja de la economía, con motivos para pensar que esta recuperación puede mantenerse en lo que resta del año. Obviamente no es un año exento de riesgos, tenemos temas importantes con Estados Unidos y obviamente pues en un par de semanas la elección más grande en la historia de México, lo cual pues son elementos que meten ruido, pero bueno, por lo menos vemos esta recuperación un poco mejor de la economía mexicana. Ahora, no hay que echar las campanas al vuelo, porque te diría dos cosas. Uno, si la economía mexicana se recupera entre 5 y 6% este año, bueno, seguiría por debajo de los niveles prepandemia. No olvidemos que la economía cayó 8.2% el año pasado. Y lo otro que yo te diría es que ¿a dónde vamos a regresar a crecer? Porque la economía mexicana no estaba creciendo antes del COVID, de hecho venía cayendo, ¿sí? Entonces, por eso a veces dicen, bueno, cuando las cosas se normalicen, bueno, ¿qué quiere decir que se normalicen? ¿Regresar a crecimiento cero?
Es por eso que yo creo que el crecimiento del próximo año es muy, muy difícil de anticipar. Porque si las cosas se normalizan, regresaríamos a crecer cero, o si las cosas vienen, digamos, al crecimiento inercial, pues regresaríamos a crecer poquito más de 2%. Por eso nuestro pronóstico para el año que viene es 2.3%, con lo cual la economía mexicana estaría en los niveles prepandemia probablemente a principios del 2023. Ok, entonces todavía nos falta pues un buen trecho para recuperar el terreno perdido. Oye, y dentro de los temas económicos ahorita relevantes que vienen hacia adelante, pues está desde luego el desempeño de la inflación, que pues sigue acelerando, ¿no? A pesar de que se esperaba ya algún repunte, pero este repunte ha sido pues mayor a lo que se preveía. Y si sigue pues comportándose mal, podría propiciar cambios en la política monetaria. Y estamos viendo que eso ocurre tanto en Estados Unidos como en México. Por cierto, esta entrevista se está grabando el viernes en la mañana. ¿Cómo percibes tú la inflación y la política monetaria, tanto en Estados Unidos, que desde luego es muy importante para lo que pase con la política monetaria en México? ¿Crees que el repunte que estamos viendo en la inflación va a ser solo temporal y se saldrá de lo previsto solo por un tiempo? ¿O propiciará pues, políticas menos laxas, es decir, que los bancos centrales empiecen a subir sus tasas de interés, o en el caso de Estados Unidos a bajar la liquidez antes de lo que todo el mundo está esperando? ¿Qué anticipas de aquí al 2022? Pues como tú bien mencionas, en Estados Unidos la inflación ha venido aumentando. Yo creo que es algo bueno. Yo creo que es algo bueno porque quiere decir dos cosas. Uno, que sí, el impulso fiscal se está pasando a los precios de los bienes y servicios, lo cual quiere decir que la inflación está subiendo por las razones correctas, es decir, porque este impulso fiscal se está reflejando en una mayor demanda agregada y esto probablemente lleva a una recuperación. Me preocuparía mucho más que no hubiéramos inflación en la parte del consumo, porque querría decir que quizás están haciendo unas burbujas por otros lados, en la parte inmobiliaria, en el mercado de valores, etcétera. Yo creo que Estados Unidos, este repunte en la inflación es bueno, porque además pues, le va a permitir normalizar su política monetaria. Y la segunda razón es porque yo creo que una de las grandes amenazas en muchas economías, pues es la deflación. Incluso en Europa la deflación es una amenaza latente todavía. En algunos países cerraron con tasas negativas de inflación el año pasado. Entonces, creo que es bueno, o por lo menos no creo que sea tanto de preocuparnos este proceso de reflación en el mundo. Ahora, yendo a México, yo creo que las cosas son un poco diferentes, porque muchas de estas presiones inflacionarias que vemos en el mundo no son las razones por las cuales la inflación ha tenido un repunte en México. Yo te diría que la inflación nos ha dado dos sorpresas recientemente. Una fue que ya sabíamos que en abril iba a haber un pico, pero no esperábamos que ese pico fuera a ser tan alto. Evidentemente, esto se debe a un efecto base, un efecto de comparación, y mucho de esto es el efecto aritmético. También tenemos otros aumentos acumulados a lo largo del año de más de 20% en la energía y algunos otros productos que tienen una alta incidencia en la canasta básica en México, como el jitomate, la cebolla, el aguacate, etc. Entonces tenemos toda esta conjunción de efecto base, presiones de precios de alimentos, presiones de precios sobre la energía, y obviamente algunos servicios que también pues, están ya reflejando esta recuperación. Esa fue la primera sorpresa. Pero yo te diría que la segunda sorpresa es quizá más relevante y fue la persistencia de la inflación. Lo que muchos esperábamos es que en mayo este pico, ¿no?, se empezara a deshacer rápidamente, precisamente porque era un efecto base, porque era algo temporal, pero esto no sucedió. Entonces, mientras estábamos esperando que la inflación anual bajara del 6.08 que te estoy diciendo a los 5 bajos, por así llamarlo, pues la inflación se quedó muy persistente en 5.8%. Esto, obviamente, refleja que la inflación está siendo más persistente de lo esperado, refleja que muchas de estas presiones siguen jugando un papel. No olvidemos que aún viene una parte de la inflación que naturalmente se va a dar, que es la recuperación de muchos de estos servicios. Como te decía, entre abril y mayo vemos una recuperación fuerte de la parte turística, por poner un ejemplo. Las colegiaturas, que son una parte muy importante de los servicios, que no tuvieron aumentos
en el último año y medio por la pandemia, ahorita puede ser que se retome esa parte. Entonces, se vienen presiones que quizá mantengan a la inflación en este rango relativamente alto. Ahora, ¿cuál es la principal implicación para la política monetaria? Pues yo te diría que el margen que puede tener el Banco Central para reducir su tasa de política monetaria, pues se ha terminado, ¿no? No vemos que el Banco de México vaya a bajar más su tasa, ¿no? Y eso creo que a partir de las minutas que conocimos ayer jueves, creo que eso queda bastante claro. Ahora, lo que no es tan claro es hacia adelante qué puede hacer el Banco de México. Nosotros pensaríamos que con tasas cercanas al 6%, el Banco de México podría empezar a subir. Sin embargo, tampoco vemos que esto suceda, básicamente porque sí, la economía mexicana se está recuperando, pero es una recuperación todavía incipiente, de la cual no podemos pensar que el Banco de México puede estar listo para empezar a subir la tasa y que esto pudiera darse pronto. Entonces, esa parte no la vemos. Y en segundo lugar, pues vemos que el Banco de México ha mostrado una mayor preocupación en tiempos recientes por las variables de crecimiento económico, ¿no? Y ha destacado que este aumento en la inflación, si bien es preocupante, como tú lo mencionabas, es temporal. Esto es muy importante porque lo que quiere decir es que el Banco de México quizá no vaya a subir tasas, ¿sí? O que se va a esperar lo más posible para subir tasas, ¿no? ¿Qué podría cambiar esto? Y déjame esto entonces ya lo vinculo con el tema de Estados Unidos. Podría cambiar que de veras viéramos un cambio significativo en la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, que se empiece a retirar la liquidez de manera acelerada, como tú mencionabas, o bien que de plano la Fed aumentara su tasa de interés. Para esto tendríamos que ver una mucho mayor inflación en Estados Unidos y una recuperación mucho más rápida, sobre todo del mercado laboral, el cual pues ha venido, es una recuperación sólida, pero que ha tenido sus altibajos, ¿no? Entonces yo creo que es lo que deberíamos ver para que Estados Unidos modificara su política monetaria, y creo que esa modificación es lo único, por lo menos dentro de un mundo de circunstancias normales, que podría generar quizá aumentos en la tasa de referencia por parte del Banco de México este año. De otro modo, creemos que el Banco de México podría empezar a subir, pero eso sería hasta finales del próximo año. Ok, entonces tu expectativa es que la Fed se quede sin hacer nada este año y el que sigue, y Banco de México empiece a subir la tasa hacia finales del año que viene. Así es. Correcto. Ok. Déjame pasar a otro tema que está pues, dentro de tu experiencia, que incluye cuando estuviste en Hacienda, pues temas de política fiscal y de deuda pública. Lo que me parece que te pone en una posición excelente para evaluar pues, cómo van las finanzas públicas. Y a mí me da la impresión de que más allá de los indicadores usuales de la postura fiscal, como el balance primario, los requerimientos financieros, se está deteriorando la posición, digamos, estructural de las finanzas públicas al destinar pues, demasiado gasto a proyectos y programas sin una clara rentabilidad social, diría yo, y que luego generan inercias muy difíciles de romper. ¿Cómo percibes la situación actual de las finanzas públicas? ¿Te parecen sanas o tendremos alguna sorpresa posiblemente desagradable en los próximos 2 o 3 años? ¿Cómo ves tú el tema fiscal en México? Mira, es un tema bastante complejo, porque además creo que puede ser distinto lo que veamos para el corto plazo que lo que veamos para el mediano y largo plazo. Como tú sabes, el año pasado y este año, pues realmente el estímulo fiscal para salir de la pandemia pues fue muy pequeño en México, fue prácticamente nulo. En otros países, incluso comparables con México, como Brasil o Chile, vimos, por ejemplo, el año pasado Brasil se gastó 12% del PIB en su programa de estímulos fiscales, Chile lo hizo en 8%, es decir, y ya ni se diga otras economías más agresivas como Estados Unidos que lo hicieron en más del 20%. En México no hubo. Ahora, esto seguramente tuvo un costo muy alto en términos de crecimiento y seguramente sigue teniendo costos en la velocidad de recuperación de la economía mexicana. Ahora, el único lado bueno de todo esto, si es que se puede decir así, es que como México no tuvo un programa de estímulos fiscales agresivo, pues no tuvo un desbalance fiscal, no incurrió en un desequilibrio, como si en cambio lo hicieron otras economías. Por ejemplo, ahorita Brasil sí tuvo un programa de estímulos agresivo, incluso efectivo, pero ahorita la gran pregunta es cómo lo vamos a pagar, ¿no? Y por eso, pues es que en países como Brasil, la deuda como proporción del PIB, la deuda pública, se fue casi al 100% del PIB, ¿sí?
En México no pasó eso, y entonces, pues la deuda en México tuvo un aumento, diríamos, muy modesto, y casi todo el aumento pues fue por la caída en el denominador, por la caída en el PIB. Entonces la deuda no aumentó. Esto lo que hace, en mi opinión, Mario, es que en términos comparativos la posición fiscal de México se vea bien. A la hora que un inversionista en bonos ve que Brasil debe el casi 100% del PIB y que México debe el 50%, pues dice, estamos hablando de dos economías con un nivel de apalancamiento radicalmente distinto, y pues tú sabes que en este mundo de competencia por estos fondos, pues obviamente eso hace que México esté bien. Yo creo que eso es en buena medida lo que explica el comportamiento favorable que hemos visto del tipo de cambio y que probablemente seguiremos viendo. Probablemente explica también el comportamiento favorable de las tasas de interés, las cuales nos han subido, pero no han subido tanto como lo hubiéramos esperado, viendo lo que está pasando en Estados Unidos y viendo todos estos temas. Entonces te diría que en un mundo de la pandemia, en donde todo el mundo se endeudó, México no lo hizo. Y esto yo creo que le da a México cierto aire para el corto plazo. Por lo tanto, yo no veo un problema de finanzas públicas en el corto, probablemente mediano plazo. Quizá es una de las razones por las cuales hemos dejado de escuchar algunas preocupaciones sobre finanzas públicas. Esto obviamente es para el corto plazo y puede ser que nos ayude este año y el año que viene. Probablemente recuerdas que hace algunos días un par de agencias calificadoras dejaron a México sin cambio su calificación crediticia, y esto pues, se tomó como una buena noticia. No debe sorprendernos, como te decía, porque México no tuvo un deterioro tan grande como otros países. Ahora, en el mediano plazo, ¿qué es lo que podemos esperar? Digamos que la administración del presidente López Obrador ha mostrado que ellos pues, han mantenido y esperan seguir manteniendo, planean seguir manteniendo la disciplina fiscal. Y creo que hay buenos motivos para creerlo, es lo que han demostrado hasta ahora. A pesar de que pues, todo el mundo estaba gastando, se mantuvo cierta disciplina del gasto. Asimismo, algunos programas sociales van a tardar en madurar y probablemente el gasto público no va a aumentar tanto. Entonces, no veo por ese problema un desbalance. Yo creo que si llega un desbalance en finanzas públicas, puede ser por una caída fuerte en los ingresos. Como tú bien sabes, la economía mexicana ya lleva muchos años, y no es de esta administración, sino desde antes, con tasas de inversión pública y privada muy pequeñas, ¿no? Incluso la inversión fue el componente de la demanda agregada que más cayó el año pasado y probablemente es el que más lentamente se va a recuperar. ¿Esto qué es lo que hace? Pues obviamente que la economía mexicana tenga un menor crecimiento potencial. No olvidemos que la inflación te explica no nada más el crecimiento de ese momento como fuente de demanda agregada, sino el crecimiento futuro de la economía, el crecimiento potencial. Y es muy probable que con lo que hemos visto, este crecimiento potencial haya disminuido y que entonces lo que veamos es una erosión de la base gravable de la economía, porque tenemos que las empresas han creado menos capacidad productiva, los ingresos de las familias, de los individuos han crecido menos, es decir, que veamos que este ritmo de crecimiento de la economía se vuelve menor y que por lo tanto los ingresos públicos se caen. Creo que esto es más preocupante, es algo que quizá no veremos este año o el año que viene, pero sí en el mediano plazo, sí lo veremos en los próximos años, y creo que ahí está el reto. Por eso es que hay una gran interrogante que se abre aquí. ¿Qué hacer? Muchos hablan de una reforma fiscal. Ahora no sabemos qué características tendría esa reforma fiscal. Una mala reforma fiscal puede incluso reducir esta base gravable de la economía todavía más, ¿no? Algunos hablan de otras fuentes de financiamiento, etcétera, ¿no? Yo creo que todavía falta para eso, pero definitivamente las finanzas públicas van a requerir un ajuste, quizá no en el corto plazo, pero sí, como te decía, en el mediano o en el largo plazo para revertir esta debilidad estructural. Yo creo que sí es uno de los retos que vienen hacia adelante. Oye, y seguro, como parte de tu trabajo, pues te toca platicar mucho con inversionistas internacionales y también con la casa matriz del banco allá en Europa acerca de lo que está pasando en México. ¿Cómo perciben desde afuera lo que pasa en el país? ¿Cuáles son quizás las preguntas que más frecuentemente te hacen los inversionistas? La gente de la matriz, hay quizá una genuina preocupación por lo que ocurre con la política mexicana y
¿Qué tanta preocupación percibes tú que hay por el tema de las elecciones? ¿Cómo ves el entorno político desde afuera? Mira, es una muy buena pregunta y aquí sucede algo muy curioso. Cuando uno habla con extranjeros que están viendo a México, su opinión, obviamente, pues hay preocupaciones, hay temas que generan atención, pero la actitud hacia México es relativamente buena. Y cuando uno habla con aquí los colegas que vivimos en México, los locales, como les decimos, ¿no? La actitud es mucho más negativa, ¿no? Y la verdad es un contraste que llama mucho la atención, ¿no? Y a veces resulta difícil de explicarlo, ¿no? Porque, pues sí, los mexicanos luego a veces somos un poco pesimistas, pero eso no explica realmente esa disparidad, ¿no? Lo que yo creo es que cuando uno habla con inversionistas que de una manera fría, ¿no? Desapasionada, están viendo al mismo tiempo 20, 25 países en donde invertir, probablemente la historia de México no se ha deteriorado tanto. Es decir, hay cosas que, pues obviamente a los mercados no les gustan, etcétera, pero pues hay que verlo en el contexto de estos inversionistas, de estos grandes fondos, muchos de ellos de pensiones, pues que tienen que invertir en el mundo y que ven que, por ejemplo, otros países han tenido un deterioro político, institucional, económico, mucho más grande que el de México, ¿no? Por ejemplo, en Brasil ahorita se está viendo la posibilidad pues, de una situación política muy complicada que atore al gobierno y no pueda aprobar ninguna reforma. En Chile acaban de elegir a este Congreso que va a ser la nueva Constitución y parece que va a tener algunos rasgos un poco radicales que no sé si le van a gustar a los inversionistas, ¿no? Colombia, en Perú, ¿no? En todos lados, en Perú, este tema del nuevo gobierno que viene, las elecciones que van a tener justamente el mismo día que nosotros, en donde además las opciones políticas son mucho más contrastantes, ¿no? Y eso nada más por mencionarte ejemplos en la región, ¿no? Países como Turquía, Sudáfrica, tienen obviamente retos muy importantes, ¿no? Entonces, en este contexto hay que ver a México junto a sus pares, en donde los inversionistas, pues lo que dicen, bueno, pues ok, sí, México tiene un gobierno que ahora es de izquierda, ya hemos visto gobiernos de izquierda antes, pues sí, es un gobierno que tiene ciertas cosas, están cambiando temas energéticos, están cambiando algunos temas financieros, etcétera, pero por otro lado mantienen cierta disciplina en finanzas públicas, como hablábamos hace un momento. La política monetaria ha sido responsable, de alguna manera es un país que sigue teniendo instituciones fuertes, un banco central muy respetado y muy reconocido, una autoridad electoral. Entonces, a la hora que uno ve esto, pues dice uno, pues sí es cierto, no nos vemos tan mal desde afuera, ¿no? Lo que pasa es que aquí adentro, pues nos puede pasar que pues todas las mañanas nos despertamos, vemos el noticiero, tenemos opiniones pues, más apasionadas respecto a lo que está pasando en México. Entonces, yo te diría que hay preocupación, obviamente hay atención sobre lo que está pasando en México, ¿no? Pero que hasta ahora me atrevería a decir que los factores locales han tenido un efecto todavía pequeño en los mercados. Cosas como las que pasan de la portada del Economist del día de ayer, obviamente, pues esto obviamente abona esa percepción de riesgo macroeconómico, de riesgo de política económica, eso no hay que soslayarlo, y que puede ir cambiando la forma en que estos inversionistas ven al país, pero por lo menos hasta ahorita no se ha visto. Se ha hablado mucho de salidas de capital, se ha hablado mucho de que la tenencia de bonos en manos de extranjeros es menor, pero hay que tomar en cuenta que las tasas de interés aumentaron mucho en Estados Unidos y obviamente, pues cuando las tasas de interés que llevaban años muy bajas en Estados Unidos se empiezan a regresar a activos en dólares, activos percibidos en el mercado como más seguros, pues obviamente es dinero que sale de países como México. Pero te diría que hasta este momento la percepción no ha tenido un deterioro tan grande. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Los locales tenemos la razón en estar más negativos, los extranjeros deberían ver riesgos que nosotros vemos. No sabemos todavía, por eso creo que las elecciones del 6 de junio van a ser muy importantes para definir un poco estos prospectos de mediano plazo y largo plazo para México.
Fíjate que yo también percibía esa pues diferente visión que se tiene desde fuera, desde México. A lo mejor algo que lo explica y será algo para que valdrá la pena reflexionar. Los inversionistas internacionales extranjeros hay de dos tipos, ¿no? Los que invierten en activos financieros, que básicamente les interesa que el país no vaya a caer en un default, sobre todo en el horizonte en el que ellos están contemplando su inversión. Y esos son los que están pues, relativamente tranquilos con esa comparación, sobre todo cuando ves otros países en variables como déficit fiscal. Y luego están los inversionistas reales o directos, ¿no? Los que vienen a poner fábricas y plantas aquí en México, que eso sí tienen una visión de más de largo plazo y están contemplando diferentes opciones en el mundo. Y cuando ves lo que está pasando en otras partes, pues a lo mejor México no se ve tan mal. El problema yo creo es que los locales a veces nos sentimos tan pero más preocupados que el problema de los extranjeros es porque aquí vivimos nosotros y aquí es donde hacemos los negocios y vemos que las cosas caminan o no caminan. Entonces creo que por eso se explica parte de esa diferencia. Todo el mundo creo que está empezando a enfocarse ya en la segunda parte de este año, diría del sexenio, que va a depender mucho de qué pase con las elecciones que vienen ya en los 8 días. ¿Cómo avisoras tú que serán las cosas para la economía, especialmente en términos de políticas públicas? ¿Crees que haya, hablabas ahorita de la reforma fiscal, podremos estar pensando en que esto vendría en la segunda parte del sexenio? Algunos otros cambios en las leyes. ¿Cómo ves tú esta segunda parte del sexenio? Mira, una pregunta que nos hacen mucho es, el partido en el gobierno, bueno, el partido en el gobierno más sus aliados, ¿van a mantener la mayoría calificada, que son más de 2/3 partes en el Congreso, o no? Y como tú sabes, pues la diferencia estriba en que si mantienen esta mayoría calificada, pueden tener más posibilidades de hacer cambios constitucionales. Digo, aunque todavía no tienen esa mayoría en el Senado y el Senado no está en discusión en esta elección, pues bueno, mantener esa mayoría calificada les mantiene viva la posibilidad de cambiar con la Constitución si consiguen los votos en el Senado. En cambio, si no conservan esta mayoría calificada, conservan una mayoría simple, entonces se vuelve mucho más difícil para el partido en el gobierno cambiar la Constitución y digamos, validar vía la Constitución algunas leyes secundarias que se han propuesto y que de hecho han sido aprobadas, pero que en esta discusión entre que si son constitucionales o no, pues están atoradas, están detenidas por el Poder Judicial, ¿no? Por eso es que es muy importante ahora si esto va a poder suceder o no, si el partido en el poder va a poder cambiar la Constitución o no, porque si la puede cambiar, entonces muchas de estas reglas, estas leyes secundarias se volverían constitucionales y si no, pues entonces veríamos que se quedan en su lugar pues la reforma energética, se queda en su lugar pues todos los cambios constitucionales que vimos durante la administración pasada, ¿no? Hay que recordar que muchos de los órganos autónomos, sobre todo los reguladores, que son muy importantes en este país, pues precisamente para protegerlos se pusieron en la Constitución. Pero pues si la Constitución se puede cambiar, entonces puede modificarse todo este andamiaje jurídico e institucional en México, y eso obviamente es la gran pregunta que nos hacen. Y digamos, obviamente yo no soy analista político ni mucho menos, ¿no? Lo que me limito es a ver las encuestas que hacen pues, las distintas casas encuestadoras en México. Creo que una buena costumbre es ver a todas ellas más o menos cuál es el patrón general en todas ellas. Y lo que el conjunto sugiere es que el escenario más probable es que el partido en el poder, Morena, mantenga una mayoría simple, es decir, más del 50% de los diputados, pero no mantenga, junto con sus aliados, esta mayoría calificada. Esto creo que es un escenario que tiene dos cosas buenas. En primer lugar, pues obviamente muchos de estos cambios constitucionales o la posibilidad de cambios constitucionales que han metido tanta incertidumbre y que de alguna manera han inhibido la inversión, pues bueno, por lo menos esa parte queda contenida, ¿no? Pero la segunda es, si el partido gobernante mantiene la mayoría simple, quiere decir que va a poder seguir adelante con una agenda legislativa, va a poder pasar sus presupuestos, el día que quiera hacer una reforma fiscal, que era lo que discutíamos en tu pregunta anterior, lo va a poder hacer. Es decir, va a poder seguir conduciendo la política económica de este país
sin un cambio profundo en las reglas estructurales establecidas en la Constitución. Creo que este escenario puede ser bueno y por eso, y además es el escenario más probable, por eso es que creemos que puede haber una buena reacción a las elecciones. El escenario que es un poco más difícil de prever es qué pasa si el partido gobernante ni siquiera obtiene la mayoría simple, ¿no? Es decir, que se vuelve la primera minoría, pero ya no tiene la mayoría en el Congreso, de modo que le costaría trabajo, ahora sí, pasar cualquier cosa, incluyendo su propio presupuesto, ¿no? Yo creo que esto, pues, es un escenario, Mario, que a muchos les podría parecer bueno, porque pues, tendrían de veras maniatado al gobierno, como ya el gobierno de México ha estado maniatado por muchos años y muchos sexenios. A algunos eso les podría parecer bueno, pero también hay que tomar en cuenta que generaría una parálisis legislativa por los próximos 3 años. Digo, a esta administración todavía le queda bastante tiempo. Y pues en un país que tiene que moverse, o sea, ponerse las pilas, esta parálisis legislativa, no sé si es un buen escenario. Nuestro escenario central es este, donde el partido en el gobierno mantiene la mayoría y que eso le permite seguir transitando, pero obviamente sin afectar, sin hacer cambios constitucionales y sí teniendo probablemente que negociar algunas otras cosas, pues con una oposición que en términos relativos creció. Oye, Alexis, y ya para terminar, la pregunta obligada para todos los que pasan aquí por el programa y son economistas, platícame qué es lo que te gusta más de ser economista, porque imagino que después de varios años ya en esta profesión, algo te debe de gustar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te agrada de ser economista, Alexis? Pues mira, la verdad es que ahorita me gustaría más ser psicólogo que ser economista, pero bueno, ya estudié esto y pues ni modo, ya llevo un buen rato dedicándome a esto, ya es un poco tarde para cambiar de carrera, pero yo te diría algo que es interesante, Mario. Es como este viejo dicho, ¿no? De que el arquitecto es el que no fue ni ingeniero ni fue diseñador. Yo creo que el economista es el que ni fue físico matemático, pero pues tampoco fue politólogo, sociólogo, ¿no? Es, digamos, pues aquel que era más o menos bueno con los números, pero pues no les competía a los buenos, que eso sí se dedicaron a las matemáticas, pero al mismo tiempo le gustaba hacer un análisis cuantitativo, basado en números, a diferencia, digamos, de nuestros colegas politólogos, sociólogos, que son un poco más rolleros, ¿no? Entonces, yo creo que este es un muy buen momento para ser economista, porque precisamente lo que necesitamos es ese análisis, ¿no? En donde, por un lado, hay muchas cosas de la política pública, de las transformaciones del país que debemos de explicar. Pues básicamente la mitad de esta plática que estamos teniendo hoy la hemos dedicado a cuestiones políticas, entonces hay que entender esta parte, hay que entender la parte social, pero también es cierto que pues, los números son los números, 2 más 2 son 4 y van a seguir siendo 4 después de la elección y va a seguir siendo 4 en el sexenio que viene. Entonces, creo que esta parte del análisis cuantitativo de las políticas, de ver en los números qué está pasando, puede ser muy interesante. Entonces, te diría que en un momento así, en donde hay tantos factores en juego que provienen de distintos frentes, pues es interesante ser economista y creo que eso es lo que más me gusta de mi carrera en un momento como este, ¿no? Fíjate que a lo mejor se te va a conceder tu deseo en el tema de la psicología, porque si ves que la economía, a mí me gusta decir que es la conjunción de lo que hacemos las personas para producir las cosas que necesitamos, pero mucho tiene que ver con las decisiones que tomamos en este proceso. Y buena parte de esas decisiones, creo que tenemos que darle un doble clic a los modelos, la forma en que suponemos que se toman esas decisiones, porque hoy día nos estamos dando cuenta que no somos tan racionales como pensamos. Y de hecho hay muchos avances en las neurociencias, pues el señor Kahneman, que ganó el Premio Nobel de Economía, es psicólogo, justamente, porque está dando cuenta de cómo se toman algunas decisiones. Entonces, a lo mejor en los próximos años, algo que vamos a tener que hacer los economistas es revestirnos de todo este nuevo conocimiento de psicología. Entonces, a lo mejor en tu futuro, Alexis, va a estar por ahí algún tipo de maestría en estos temas. Ojalá. Oye, pues de verdad te agradezco muchísimo el habernos aportado tu tiempo, tus conocimientos, tu visión de cómo ves el panorama aquí para economía. En breve estoy seguro que va a ser de gran utilidad para el auditorio. Te lo aprecio mucho, de verdad. Muchas gracias.
Al contrario, Mario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme y siempre un gusto verte y felicidades por este espacio. Te deseo el mayor de los éxitos.